Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de esa chispa que nos hace sentir vivos. Hoy tengo para ustedes una historia que los va a tocar, que los va a hacer pensar, y quizás hasta los va a poner un poquito melancólicos, pero de esa melancolía bonita, de la que nos recuerda lo valioso de las conexiones humanas, de la magia que puede residir en lo más simple. ¿Alguna vez han sentido que un objeto, por más humilde o desgastado que sea, se convierte en un puente entre personas, en un hilo invisible que une corazones a través del tiempo y la distancia? Que un simple peluche aparentemente sin valor intrínseco puede ser el guardián de recuerdos, de amores, de vidas enteras, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas. Pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar la profunda y conmovedora historia de El peluche que conectó sus almas. Si aún no son parte de esta maravillosa comunidad de soñadores y narradores, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas, esas que buscan tocar la fibra sensible y recordarnos la belleza que reside en el mundo. Imaginen esto: un pequeño pueblo acunado entre imponentes montañas, de esos lugares donde el tiempo parece ralentizarse, donde las casas comparten fachadas y los habitantes se conocen por nombre y por apellido, y donde las historias viajan de boca en boca como el viento travieso que acaricia los tejados. En este rincón idílico, de atmósfera casi de cuento de hadas, vivía una niña llamada Clara. Clara era una soñadora nata, con unos ojos grandes y curiosos que parecían querer absorber el mundo entero, y un corazón tan inmenso y generoso como el cielo que la cubría. Su compañero inseparable, su sombra peluda y silenciosa, era un oso de peluche. No era un oso cualquiera, sino uno que el paso de los años, los innumerables abrazos apretados y las incontables confidencias habían desgastado hasta la saciedad, dotándolo de esa pátina de autenticidad que solo los objetos cargados de amor pueden poseer. Clara lo llamaba Fito. Fito no solo era un juguete, tenía ese brillo especial, casi viviente en sus ojos de botón, esa textura suave y reconfortante que solo los objetos que han sido profundamente amados pueden lograr. Clara le contaba todos sus secretos, sus miedos más profundos, sus alegrías más puras. Para ella, Fito no era solo un muñeco, era su confidente más leal, el guardián silencioso de los tesoros de su infancia, el confidente de sus sueños más tiernos. Pero la vida, como bien sabemos, es un torbellino de giros inesperados, un sendero a menudo sinuoso y a veces doloroso. Un día, por azares del destino y circunstancias que escapan a nuestro control, Clara tuvo que mudarse con su familia a una ciudad lejana, un lugar que prometía nuevas oportunidades pero que significaba dejar atrás todo lo conocido y amado. La despedida de Fito fue para Clara un momento de auténtico desgarro, una herida abierta en su joven corazón. Con lágrimas rodando por sus mejillas, tal como la lluvia que cae sobre la tierra, lo dejó suavemente en el alféizar de la ventana de su habitación, un lugar desde donde podía ver el mundo exterior. Le prometió con la ingenuidad y la fe inquebrantable de un niño, que algún día volvería por él, que su amistad trascendería la distancia. Pasaron los años y la vida en la ciudad, con su ritmo frenético y sus nuevas experiencias, absorbió a Clara. Se adaptó, creció y construyó una nueva vida, llena de amistades y logros. Sin embargo, la imagen de Fito, sentado pacientemente en esa ventana de su antigua casa, como un centinela de recuerdos, nunca abandonó los recovecos más profundos de su memoria. Era un ancla a su pasado, a esa inocencia que tanto atesoraba. Mientras tanto, en ese mismo pueblo, la casa de Clara permaneció vacía durante un tiempo, sumida en un silencio que solo las ausencias saben crear. Un día, un joven artista llamado Mateo, un alma libre en busca de inspiración y de la quietud que solo los lugares olvidados pueden ofrecer, se encontró deambulando por las calles empedradas y tranquilas del pueblo. Mateo era un observador nato, un hombre que encontraba belleza y significado en los detalles más insignificantes, en las pequeñas imperfecciones que otros solían pasar por alto. Al pasar frente a la casa de Clara, su mirada, siempre atenta a la narrativa visual, se detuvo en el alféizar de una ventana. Allí estaba, un poco descolorido por el sol y cubierto de una fina capa de polvo y telarañas, Fito, el oso de peluche. A pesar de su estado, el oso emanaba una dignidad serena, una resistencia silenciosa que conmovió profundamente al joven artista. Sintió una conexión inexplicable, una especie de llamado mudo, como si el peluche le estuviera contando una historia de espera y de esperanza. Sin pensarlo dos veces, con esa intuición
Guía a los verdaderos artistas. Mateo entró en la propiedad abandonada, sintiendo un respeto por la historia que parecía albergar el lugar. Con delicadeza recogió a Fito. Lo limpió con sumo cuidado, removiendo el polvo y las telarañas con la ternura que se reserva para los objetos de valor sentimental. Pronto Fito encontró un nuevo hogar, un santuario de creación, en el estudio de Mateo. Y aquí es donde la magia verdaderamente comienza a tejerse, mis queridos amigos, donde el destino se confabula de maneras sorprendentes. Mateo, inspirado por la aparente soledad y la historia que intuía en las arrugas y el pelaje desgastado de Fito, comenzó a pintarlo. Pero no lo pintó como un simple objeto inanimado, su objetivo era capturar la esencia misma de los recuerdos, la punzada de la nostalgia, la persistencia de la espera. En cada pincelada, en cada matiz de color, Mateo proyectaba sus propias reflexiones sobre la pérdida, sobre la fragilidad de las conexiones humanas y sobre el implacable paso del tiempo. Fito se convirtió en el modelo principal, el protagonista silencioso, de una serie de pinturas que Mateo, con una profunda sensibilidad, tituló Los ecos del pasado. Estas obras, impregnadas de una emotividad palpable y de una melancolía cautivadora, empezaron a llamar la atención en el discreto pero influyente mundo del arte. La crítica y el público se sentían atraídos por la profundidad con la que Mateo lograba evocar sentimientos universales a través de la imagen de un humilde oso de peluche. Paralelamente a la trayectoria artística de Mateo, Clara, ahora una joven adulta que había seguido su propio camino, construido su propia vida y forjado sus propias experiencias, sentía una inquietud creciente en su interior. La imagen de Fito, aquel compañero de infancia, la perseguía de forma persistente como un susurro del pasado. Un día, impulsada por una fuerza irresistible, una necesidad visceral de reconectar con sus raíces y con su yo más profundo, decidió regresar a su pueblo natal. Quería revivir sus recuerdos, pasear por las calles que habían sido testigos de su infancia, y en el rincón más secreto de su corazón, albergaba la esperanza, casi infantil, de reencontrarse con su viejo y fiel amigo de peluche. Al llegar, se sorprendió al constatar que su antigua casa, aquella que había dejado vacía años atrás, estaba ahora habitada. Al preguntar a los vecinos, personas que la recordaban con cariño, le contaron sobre el joven artista que se había mudado a la casa y que, para su asombro, estaba exponiendo sus pinturas en la pequeña galería del pueblo. La curiosidad la arrastró y, con una mezcla de expectación y temor, Clara se dirigió a la galería. Y allí, en medio de un ambiente cargado de arte, de admiración silenciosa y de murmullos respetuosos, Clara vio su propia vida reflejada en las paredes. Vio a Fito. No una vez, sino en múltiples lienzos, en diversas poses y atmósferas. Vio su oso, rodeado de escenarios evocadores de melancolía, en situaciones que recordaban vívidamente su infancia, la espera paciente, la soledad tierna que sentía cuando era niña. Quedó petrificada, paralizada por la intensidad de la experiencia. Era su Fito sin lugar a dudas, pero visto a través de los ojos de otro, a través de la lente sensible de un artista. La emoción la invadió, una ola de sentimientos encontrados que la abrumaron. Se acercó a una de las pinturas, la que más la impactó, donde Fito parecía mirar fijamente hacia una ventana vacía, como si esperara a alguien que nunca llegaría. En ese momento sintió una conexión profunda y palpable con el artista, a pesar de no conocerlo en persona. Era una conexión que trascendía lo físico, una resonancia del alma. Mateo, que se encontraba presente en la inauguración de su exposición, observaba discretamente las reacciones del público. Notó la profunda impresión que Clara experimentaba ante sus obras. Vio en sus ojos, en la expresión de su rostro, el mismo sentimiento que él había intentado plasmar con tanto ahínco en sus pinturas. Se acercó a ella con cautela, como si temiera romper el delicado hechizo del momento. Parece que mi oso le ha traído gratos recuerdos, le dijo con una sonrisa suave, una sonrisa que nacía de la comprensión y del reconocimiento mutuo. Clara, aún conmovida hasta las lágrimas, respondió con voz entrecortada, es mi oso. Mi Fito. Mateo la miró con una sorpresa genuina, pero en sus ojos brillaba una chispa de comprensión, una luz que indicaba que estaba empezando a atar cabos, a desentrañar el misterio. Empezaron a hablar tímidamente al principio y luego con la urgencia de quienes descubren un tesoro compartido. Clara le contó la historia de Fito, de su infancia, de su partida y de la promesa que le había hecho de volver por él. Mateo, a su vez, compartió cómo encontró a Fito en esa casa abandonada, cómo sintió la llamada de su historia, y cómo, a través de los años, había sentido que el oso le hablaba,
que le transmitía una carga de recuerdo. Y emociones. En ese instante, en ese cruce de caminos de sus historias personales, algo increíble sucedió. Se dieron cuenta con asombro y una profunda emoción, que Fito no solo había sido un compañero fiel y un confidente para Clara, sino que también se había convertido, de manera insospechada y maravillosa, en un canal de conexión entre dos almas que nunca se habían conocido, que ni siquiera sabían de la existencia del otro. Fito, el humilde oso de peluche, había trascendido las barreras del tiempo y del espacio, viajando silenciosamente, llevando consigo la carga invaluable de un recuerdo y convirtiéndose en el catalizador, en el punto de partida, de una nueva y hermosa historia. Clara y Mateo descubrieron que compartían una sensibilidad similar, una profunda conexión hacia la nostalgia, una apreciación por la belleza oculta en lo cotidiano y una comprensión innata de la importancia vital de los vínculos emocionales. Las pinturas de Mateo, inspiradas en Fito, adquirieron para Clara un significado aún más profundo. Eran la confirmación tangible, la prueba irrefutable de que incluso en la distancia, en el aparente olvido, las conexiones importantes, aquellas que laten en el corazón, perduran para siempre. Fito, el guardián silencioso de la infancia de Clara, había cumplido su misión de una manera que ninguno de los dos, en sus más lejanos sueños, podría haber imaginado. Había conectado sus almas a través del arte, de la memoria que trasciende el tiempo y del amor incondicional que un objeto, impregnado de significado, puede albergar. Fito se convirtió en el puente, en el nexo que unió dos mundos, dos vidas, que de otra manera jamás se habrían cruzado. A partir de ese trascendental encuentro, Clara y Mateo desarrollaron una profunda amistad, un lazo fuerte y sincero que con el paso del tiempo, floreció en algo aún más bello y profundo. Compartieron sus historias, sus sueños más anhelados y sus miedos más recónditos, siempre con Fito como testigo mudo y cómplice de su creciente conexión. El oso, antes relegado a la soledad del alféizar, ahora era custodiado con un cariño renovado y compartido por ambos, un símbolo tangible de su encuentro. La historia de Fito se convirtió en una leyenda en el pueblo, un relato susurrado con admiración, un recordatorio perenne de que los objetos pueden tener vidas propias, vidas que se entrelazan de manera inextricable con las nuestras, creando puentes inesperados y trayendo consigo maravillosas revelaciones. Esta historia, mis queridos amigos, nos enseña algo de un valor incalculable, que las conexiones humanas son los hilos más fuertes y resilientes que tejen el complejo y hermoso tapiz de nuestras vidas. A veces esas conexiones se forjan a través de objetos que a primera vista no parecen tener un valor intrínseco, pero que en realidad están cargados de un significado emocional profundo y duradero. Un peluche que nos acompañó en la infancia, un juguete antiguo que evoca recuerdos de juegos compartidos, una carta amarillenta por el tiempo que guarda confesiones de amor, una fotografía descolorida que captura un instante fugaz de felicidad. Todos ellos pueden ser portadores de historias, de amores perdidos y reencontrados, de esperanzas que se renuevan, y pueden, de maneras maravillosas, impredecibles y profundamente conmovedoras, unirnos a otros, crear lazos que trascienden las barreras del tiempo y la distancia. Fito, el oso de peluche, se convirtió en un símbolo perdurable de la persistencia del amor, de la fuerza inquebrantable de los recuerdos y de cómo un simple objeto puede ser el vehículo, el catalizador, para encontrar no solo un pedazo tangible de nuestro pasado, sino también una promesa y una esperanza para nuestro futuro. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta emotiva historia, una que ha viajado desde la inocencia infantil hasta la complejidad de las relaciones adultas, siempre guiada por la magia silenciosa de un oso de peluche. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha conmovido el poder de sus palabras y la profundidad de sus emociones. Nos demuestra una vez más que las almas, a veces, se conectan de formas misteriosas y profundas, y que un simple objeto como un peluche desgastado, puede ser el catalizador de todo un universo de emociones, de recuerdos, de descubrimientos y de encuentros que cambian el rumbo de nuestras vidas. Ahora y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Hay algún objeto en sus vidas que tenga una historia especial o que los conecte con alguien de una manera única e inesperada? Déjenme sus historias, sus reflexiones más íntimas, sus emociones más profundas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y compartir este espacio virtual que hemos creado juntos. Y si esta historia les ha llegado al corazón, si les ha parecido interesante y les ha tocado la fibra sensible, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que busca inspirar,
emocionar y conectar con todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que crean que esta hermosa narrativa podría interesarles o conmoverles. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de contadores de historias, amantes de las emociones y exploradores de la conexión humana. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje narrativo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán soñar, reflexionar y sentirnos un poco más conectados con el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.